Vamos a estar en Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Por favor, vayamos allá. Estaremos del versículo 1 al versículo 11. Éxodo 31, versículo 1 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo completamente y después tener una palabra de oración. Léalo por favor ahí en su lugar, en su mente, mientras lo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. Éxodo 31, versículo 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Vaya conmigo hasta el versículo 11, porque empieza a describir varias instrucciones, y el 11 termina diciendo: el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. El sermón, hermanos, de esta tarde lleva por título: Fieles al llamado soberano de Dios. Fieles al llamado soberano de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora, Señor, venimos ante usted y, Padre, reconociendo que necesitamos de su ayuda, de su Espíritu Santo que mora en nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento y podamos ver las maravillas de su ley, las maravillas de tu palabra. Y que en esta tarde, Señor, al exponernos a esta porción de las Escrituras y recordar lo que usted hizo con el pueblo allá en Éxodo, Padre, nuestras vidas salgan confrontadas, Señor, para ser siervos fieles al llamado soberano que usted ha hecho a nuestras vidas. Ayude, Padre, a poder compartir este pasaje con integridad, Señor, pero con una intencionalidad que penetre y llegue al corazón, Señor, para la gloria de tu nombre. Agradecemos por este tiempo. Sea usted glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, es inevitable que durante nuestra estancia en esta vida terrenal tengamos que trabajar, ¿cierto? Ya vi sus rostros, porque quizás muchos vienen del trabajo o incluso del hogar. Hay mucho trabajo en el mismo hogar. Para eso necesitamos aplicar conocimientos a funciones o tareas específicas. Tan solo basta ver la cantidad de universidades que hay a lo largo del país, e incluso todas las capacitaciones en línea que hoy tenemos, ¿no? Tú puedes aprender nuevas habilidades tan solo con un clic. Muchos tienen un costo, otros son gratis, o simplemente te metes ahí al YouTube y aprendes a hacer varias cosas en tu trabajo o en el hogar. Si yo le preguntase a ustedes qué carreras o profesiones u oficios conocen, de seguro la lista va a ser larga. Y empezamos a decir: hay doctores, hay gente que es administradores, constructores, ingenieros, abogados, maestros, y empezamos a hacer diferentes oficios. Y la verdad es que son muchas, y para cada una de ellas se requiere una habilidad en específico, ¿cierto? Características en específico que te habiliten para hacer esa función. Porque qué terrible sería que una persona que no tolera la sangre, una persona que no puede ver agujas o cuchillos, tenga que realizar una operación a corazón abierto. Sería terrible, ¿cierto? Si yo te preguntara: ¿en qué trabajas? O si trabajas, todos van a decir: sí, hermano, trabajo y mucho. La lista y las actividades son muchas. Es por eso que una de las peores cosas que tú puedes hacer al ir a un trabajo y entregar tu currículum vitae es mentir y decir que tienes habilidades que no corresponden. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Vas a terminar haciendo tareas de las cuales no estás capacitado y por ende
no lo harás adecuadamente, eso te meterá en problemas y una frustración total en toda tu jornada laboral. Y quizás te vas a preguntar, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿No estamos aquí para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué nos hablas de algo de desarrollo vocacional o profesional? Y es verdad, estamos aquí por la palabra del Señor. No estamos en una clase empresarial o una dirección vocacional, sino que, hermanos, lo que yo quiero transmitirles a ustedes es algo importante, porque el texto que hoy veremos nos recuerda que más allá de nuestras ocupaciones o habilidades, la vocación más alta es aquella que proviene del cielo. Pero es cuando ponemos en función aquello que Dios nos ha dado. Cuando ponemos en función las habilidades que Dios nos ha dado, los dones que nos ha dado para la gloria de Él. Las cosas que usted hace aquí en la tierra no están distanciadas de lo que Dios nos pide que hagamos con ellas. Esto es urgente porque vivimos en un mundo donde muchos buscan ser reconocidos por sus logros, quieren el mejor trabajo, el mejor puesto. Y si usted, y de seguro lo ha hecho, está en un ambiente laboral, todos buscan su bien propio y subir a como dé lugar y buscar habilidades para su propio beneficio. Es común ver esto, hermanos, en diferentes plataformas, incluso dentro de la misma iglesia, a ver quién tiene la mejor habilidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta un paradigma totalmente diferente. Todo aquello que Dios nos ha dado, lo tenemos que poner al servicio y cumplimiento con fidelidad, no para mi bien propio, sino para el Señor, para exaltarle. Su llamado a servir es muy distinto a lo que el mundo percibe. Yo no puedo mentirle a Dios en mi currículum. Él sabe en qué estoy capacitado. Él sabe qué cosas estoy dejando de hacer. Él sabe las cosas que estoy mintiendo para levantar mi nombre y aparentar algo que no soy. A Él no le puedes mentir. Hermano, cuando Dios llama a alguien para su obra, lo hace de manera única, perfecta y específica. Y se basa en su plan soberano, que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y es precisamente lo que hoy quiero compartir con ustedes. En Éxodo capítulo 31, del 1 al 11, vamos a ver 5 características del llamado de Dios que te insta a responder a su servicio con fidelidad. Veamos estas 5 características del llamado de Dios que te instan a responder a su servicio con fidelidad. ¿Estamos listos? Vayamos a Éxodo, versículo 1 del capítulo 31. La primera característica que tenemos aquí, hermanos, que nos insta a responder a su servicio con fidelidad, es que el llamado soberano de Dios es un llamado específico. Es un llamado específico. Lea conmigo el texto. Versículo 1, versículo 2 y luego brincaremos al 6. Habló Jehová a Moisés. Note quién está hablando, es Jehová. Diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Versículo 6. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Quiero que noten algo. Jehová está siendo específico. Jehová está siendo específico. Está diciendo, llamé por nombre a Bezalel. Y mira, Moisés, no es cualquier Bezalel, el que es hijo de Uri. Y no cualquier Uri, no me traigas a cualquier Bezalel de Uri, el que es hijo de Ur. Y no de cualquier tribu, de la tribu de Judá. Ahora, no solamente se quedó en la tribu de Judá, dijo que había puesto con él a Aholiab. No es cualquier Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Hermano, el llamado del Señor es un llamado específico. Y esto es importante porque si usted va a sus Biblias, quiero que vaya atrás, vaya conmigo hasta el capítulo 24, por favor, unas páginas atrás. El capítulo 24 del libro de Éxodo. Y vamos a ponernos un poco en contexto. Pero aquí tenemos a Moisés, que está en el monte Sinaí. Capítulo 24, versículo 1 dice que Jehová dijo a Moisés, y vemos que Jehová sigue hablando a Moisés, y le dice, sube ante Jehová, tú y Aarón, y empieza a decir las demás personas que tenían que subir con él. Después, vea conmigo el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube
a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué hace Moisés? Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. ¿Qué ocurre en ese monte? ¿Listos para el vuelo de pájaro? Capítulo 25. Jehová le empieza a hablar a Moisés sobre la ofrenda para el tabernáculo. Versículo 10 del 25, el arca de testimonio. Versículo 23, capítulo 25, de la mesa para el pan de la propiciación. Versículo 31, el candelero de oro, no se queda atrás. Capítulo 26, el tabernáculo. Capítulo 27, le empieza a dar instrucciones sobre el altar de bronce. Versículo 9, el atrio del tabernáculo. Versículo 20, al aceite para las lámparas. El versículo 28, hasta las vestiduras de los sacerdotes. Vamos, hermanos, no se queda atrás. Capítulo 29, consagración de Aarón y sus hijos. Dios les empieza a decir que ellos iban a ser sus sacerdotes. Capítulo 30, el altar del incienso. Capítulo 30, versículo 17, la fuente de bronce. Versículo 22, el aceite de la unción y el incienso. Hermanos, si a mí Jehová me empieza a decir todo eso, se me olvidó en el capítulo 25. Es abrumador la cantidad de instrucciones y pensamos que solamente fueron las tablas. Pero estuvo Moisés, y regrese conmigo al capítulo 24, versículo 18. Dice que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No había teléfono como para hacer un recording con la voz. No llevaba su cuaderno con su pluma que usted tiene ahí en sus manos. Es abrumador todo lo que tenía que hacer Moisés. Eso da hincapié y resalta porque Jehová le dice en el capítulo 31, mira, hey, tranquilo, yo he llamado por nombre a Bezalel. El llamado de Dios es específico. El llamado para la obra del Señor es específico. Es grande la tarea, sí, pero Dios está llamando por nombre a quienes van a ayudar con esa obra. Jehová no solamente le dijo qué tenía que hacer, sino que le está diciendo que escogió a los artesanos que realizarían la obra del Señor, cómo tenía que vivir el pueblo con un Dios viviendo en medio de ellos. Y tenía que ser de acuerdo a como Dios estaba especificando. La palabra llamado que vemos ahí, hermanos, la forma y el tiempo en el que se presenta nos habla de que eso ya ha finalizado, es algo que se ha completado. Yo ya los he llamado, está diciendo Jehová. Y la palabra apunta a convocar o dar voces a personas para que vengan, para advertirles de algo incluso, pero está diciendo yo ya les he llamado, es algo que se completó. Dios identificó por su nombre a 2 hombres escogidos especialmente, en específico, dotados por Él como expertos, como vamos a leer más adelante, llenos del Espíritu de Dios. Dios llamó a Bezalel para que supervisara todo el proyecto y a Oliab para que fuese su asistente. Uno pertenecía a la tribu de Judá y el otro a la tribu de Dan, ambos artesanos hábiles, de acuerdo al versículo 3 y versículo 6 del capítulo 31. Bezalel poseía muchas habilidades, podía trabajar bien los metales preciosos, podía trabajar bien la carpintería. Hermanos, note esto, Dios llama directamente por nombre a sus escogidos. No hay casualidades o accidentes en su llamado. Eso me recordaba mucho a Juan 15, 16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso hablando de la salvación, pero vemos el carácter de Dios. Él no anda improvisando. Él tiene un plan que está cumpliendo. La primera característica entonces es que es un llamado específico. Un llamado específico. Ahora vaya conmigo al versículo 3. Porque no solamente es un llamado específico, sino que este llamado tiene una capacitación específica. Una capacitación específica. Dice la palabra de Dios, y yo
¿quién está hablando? Jehová. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hermanos, esta expresión indica que Bezalel fue capacitado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios para llevar a cabo una tarea específica dentro del plan soberano de Él. En el caso de Bezalel, la llenura del Espíritu no fue para predicar, sino para trabajar con las manos, con sabiduría y con arte. Ahora, cuando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba en un hombre, él llegaba y se iba. No era como hoy que el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y aquí sigue con nosotros. Pero en el Antiguo Testamento vemos esa distinción. El Espíritu Santo estaba sobre los reyes, sobre los profetas, ¿sí? Esta alusión de la llenura del Espíritu Santo capacitaba y dotaba a esos portadores. En el caso de Bezalel, pues no iba a predicar, no iba a profetizar nada. Decimos en México, iba a chambear y ocupaba el poder del Espíritu Santo. Iba a trabajar con sus manos. Esto confirma que el Espíritu de Dios no solamente capacita en lo espiritual, sino también en lo técnico, en lo práctico, cuando es para la gloria de Dios. Ahora, aunque Bezalel ya era un hombre hábil, dice la palabra de Dios que hemos leído como Bezalel, Aholiab y todo sabio de corazón, significa que ellos tenían habilidades que habían aprendido. Vemos que la llenura del Espíritu de Dios en este momento intensificaba y dirigía, consagraba a Dios esta habilidad que él ya tenía. Ya poseían destrezas previas, pero ahora la capacidad sería dirigida y potencializada para el servicio de Dios. Hermanos, estas capacidades son habilidades previamente aprendidas por ellos, pero que ahora son redimidas, orientadas para Dios. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Y es interesante porque por eso oramos cuando empezamos a predicar. Pero también el cristiano ora cuando va a agarrar la pala allá afuera y antes de empezar. Y si ha venido a los días de limpieza, oramos afuera antes de empezar a agarrar el mapeador, el trapo y limpiar ventanas. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y dependemos de su ayuda, de su fortaleza. Pero nos empieza a explicar aquí el pasaje de qué manera fueron llenados del Espíritu de Dios y nos menciona 4 áreas: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. La primera de ellas, sabiduría. ¿Lo tiene ahí? Subráyalo. La sabiduría nos habla de la capacidad para entender con claridad y actuar con habilidad, siguiendo un estándar establecido. En el contexto que tenemos aquí en Éxodo, se refiere a la habilidad técnica para realizar esas tareas o artesanías. No es sabiduría filosófica o sabiduría teológica, es sabiduría para trabajar. Y estaba pensando cómo podemos ilustrarlo, pero piensa en un hermano que no solo sabe usar herramientas, no solamente sabe hacer el trabajo, porque vio un tutorial en YouTube de 5 minutos y lo está haciendo, sino que entiende cómo combinar materiales, herramientas, colores, estructuras para que todo salga con armonía y propósito. Es decir, cuando hablo de sabiduría, cuando se habla de sabiduría, no solo sabe hacer las cosas, sino sabe por qué se hacen así. Repito, no solamente sabe hacer las cosas, porque siguió un 3 pasitos para lograrlo, sino sabe por qué se tiene que hacer así. Mientras otros pueden tener fuerza o conocimiento, el sabio de corazón trabaja con precisión y sentido de lo que está haciendo. Entiende el propósito del trabajo. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque estos hombres no solamente tenían sabiduría por parte de Dios, sino que también les dio, dice el texto, inteligencia. Y la palabra que se utiliza ahí en el hebreo para inteligencia apunta a una capacidad de razonamiento y comprensión. Capacidad de razonamiento y comprensión. Esta habilidad, hermanos, es para analizar, discernir, tomar decisiones correctas mientras se trabaja. Nuevamente, imagine a otro hermano, no el mismo, no lo gaste, imagine a otro hermano de la iglesia. Este hermano es hábil para armar estructuras,
los que están construyendo aquí al lado, ¿han visto los planos que usan los hermanos? De este tamaño, están enrollados. Este hermano es hábil para armar estructuras, pero no solamente sigue las instrucciones, sino que puede corregir un error en los planos o puede anticipar algún problema estructural. Es decir, no solamente sabe hacer, sino que entiende lo que ha de hacer para mejorarlo. Mientras la sabiduría aplica los principios, la inteligencia resuelve problemas. Esos hombres eran sabios y esos hombres eran inteligentes. Pero recuerde, de una manera que Dios les estaba capacitando. ¿Qué sigue, hermanos, en el texto? En ciencia. Cuando hablamos de ciencia, a veces nos imaginamos rápido los frasquitos y vamos a mezclar químicos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ciencia, hermanos, es conocimiento práctico adquirido, especialmente en un oficio. Implica habilidad desarrollada, dominio técnico. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, imagínense a otro hermano que ha trabajado por años en la carpintería y conoce cada tipo de madera, conoce cómo cada tipo de madera reacciona a la humedad y cuál es la mejor opción para que tú te hagas tu banquito, para que te hagas tu mueble. Este hermano tiene conocimiento, conoce la parte teórica, conoce qué es lo que más te conviene, pero no solamente porque lo leyó, sino que lo ha experimentado. Tiene una base sólida y experiencia. Y quiero empezar a diferenciar lo que hemos hablado. La sabiduría actúa con propósito, la inteligencia razona lo que hace, la ciencia domina el conocimiento técnico que sustenta la obra. Y muchos se quedan ahí, pero hay una cuarta área, que es en todo arte. Esto habla de una destreza específica en un área. Se refiere al conjunto de técnicas y capacidades manuales de ejecutar trabajos artísticos. Pensemos en una hermana, esta hermanita que es buena para bordar. ¿Y les han visto? A lo mejor ustedes es buena en eso. No sé cómo le hace, que en cada hilada termina y ves una hermosa flor, ves montañas, o ves el nombre o un versículo ahí tejido. Hermanos, eso es arte. No solamente sabe coser, sabe darle una forma bella. Y hermanos, no se quede atrás. Imagínense un soldador que es bueno. Cuando tú soldas, tú quieres unir dos pedazos de metal, los transpones y empiezas a dar cordones. ¿Los has visto? Cuando no saben soldar son cacahuates que meten ahí. Pero el que sabe soldar, las uniones son perfectas. Los cordones tienen un porqué, están limpios. Es un trabajo bien hecho. No solamente funcionar, sino se ve atractivo, es bello. Estos hombres también estaban capacitados en todo arte. El arte es la ejecución visible y concreta del conocimiento, la inteligencia y la sabiduría en acción. ¿Era necesario todo esto para los hombres? Sí, si no volvemos a leer del capítulo 25 al 31, había muchas cosas que hacer y era para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, habitando en medio de un pueblo pecador, pero Él es santo, 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 merece lo mejor. Estos hombres iban a hacer esta tarea. Hermanos, nota esto, Dios no solo dio a Bezalel dones espirituales, le dio manos que entienden, mente que razona y un corazón que crea. Todo para el servicio del Señor. Yo recuerdo, hermanos, que en estos pasados eventos que teníamos, estaban aquí afuera un mar de flores. Y yo pasaba y dije, wow, ¿cómo le van a dar forma a las hermanas? Recuerda, y en el té de damas, de repente volví a salir y estaba tan hermoso, todo acomodado. Si a mí me ponen a hacer eso, hermanos, les echo a perder el evento. Pero las hermanas tienen ese arte, ese conocimiento, esa destreza para hacer esa tarea en específico. Pero quiero contarles del currículum de otro hombre que está aquí en Éxodo, pero que en Hechos aprendemos cómo Dios lo capacitó. Si usted va a Hechos capítulo 7, vaya conmigo ahí por favor, vamos a encontrar este sermonazo que hace Esteban
su debut y despedida, porque después de esto él pasó a la presencia del Señor, pero es un sermón, una predicación, una defensa, hermanos, tan buena. Yo le animo a que la lea por completo. Y en el capítulo 7, del versículo 9 en adelante, vemos cómo él empieza a recordar todo lo que el pueblo de Israel ha pasado a través de los tiempos. Versículo 9 en adelante, vamos a encontrar eso, pero quiero que vaya conmigo, por cuestión de tiempo, que vaya conmigo al versículo 22, porque él empieza a hablar de Moisés. Y Esteban, al estar hablando de Moisés, dice versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso con sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 40 años Moisés, ¿en dónde? En Egipto. Usted conoce la historia de Moisés. Él fue criado por los egipcios. Hermanos, Egipto era de las mejores civilizaciones en cuestión de capacidad y conocimiento. Él fue enseñado, dice el texto, en toda sabiduría por los egipcios. Era lo mejor de lo mejor. Tenía ya 40 años. Y dice que su corazón se movió para sus hermanos, los hijos de Israel. Y dirás, bueno, capacitado, su corazón movido, ya está listo para trabajar, ¿no? Pues no, vemos que él, al ver y querer vengar a unos hermanos, mata a un egipcio. Luego él es acusado de eso y dice el texto que él huye. Lea conmigo el versículo 29, desde el 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?, lo acusa. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí. Y conocemos la historia de la llama de fuego donde Moisés es llamado. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto siendo instruido y bajo el liderazgo de su suegro. ¿Cuántos años van ahí? Está jovencito Moisés. 80 años cuando el llamado de Dios llegó a su vida. En los primeros 40 dice que era poderoso en palabras, pero cuando Dios lo llama en la zarza, que no se consumía, decía que era torpe para hablar. Pero ya estaba listo. 80 años de capacitación. ¿Para cuántos años de ministerio? Vaya conmigo al versículo 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años, 80 años para 40 años de ministerio. No lo tome como una norma, hermano, si no nunca va a servir al Señor. Pero entendemos el principio. Dios capacitó a Moisés. Y no solamente lo vemos en Moisés, recuerda a Jesucristo. Él vino a este mundo siendo un pequeño bebé, indefenso. Él se humilló al ser forma de nosotros, y aunque Él en su divinidad lo conocía y lo conoce todo, en su humanidad tuvo que aprender, tuvo que crecer. Y si usted va a Lucas capítulo 2, versículo 46 al 47, vemos que Jesús era muy inteligente de niño, sabio con respecto a la palabra, impresionaba a los doctores de la ley. Capítulo 2, versículos 51 al 52 de Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Y Lucas 3:23 dice que Jesús comenzó su ministerio hasta los 30 años. Dios no solamente llama de forma específica, sino que capacita de manera específica. Regresando a Éxodo 31, Moisés había recibido una tarea monumental: construir el tabernáculo conforme al diseño celestial. Sin embargo, antes de que Moisés preguntara: ¿y Jehová quién lo va a hacer?, Jehová le dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esto significa que Dios no solo da la visión, sino que también a las personas capacitadas para llevarlo a cabo. Dios le está diciendo a Moisés: tú no estás solo, yo he llamado, equipado y llenado de mi espíritu a los que trabajarán contigo. Tan solo sé fiel, tan solo sé obediente. Sí, Bezalel era sabio de corazón, tenía la habilidad, la experiencia, pero no fue su talento natural lo que hizo la diferencia, sino que Dios
puso su mano sobre él y lo capacitó para esta tarea, hermanos. No es lo mismo ser bueno en algo que estar lleno del Espíritu para usar ese don en los propósitos eternos. No es lo mismo, hermanos, que alguien venga a la iglesia y haya pasado años en la parte de docencia y sea maestro en la parte secular. Ayuda, sí, tendrá métodos, sí, pero aquí son temas del corazón, temas espirituales. Trabajas con ovejas del Señor, con almas que Cristo ha comprado a precio de sangre. Pero esa habilidad se puede utilizar, claro que sí, pero en el Espíritu se potencializa para propósitos eternos. Hermanos, esto es un principio clave para todos los que servimos. La clave de lo que es la excelencia en el ministerio es esta: no se trata de hacer las cosas mejor que los demás, sino hacerla con la máxima expresión de fidelidad a Dios de acuerdo a lo que nos ha dado. Yo quiero agradar a Dios, no impresionar a los hombres ni ganarle a otros hombres. Según los dones, las capacidades, los recursos que Dios nos ha dado, a ti y a mí nos ha dado cosas muy distintas. Usémosla para el avance de la proclamación del Evangelio, para la obra de Dios, a compartir el mensaje de salvación en su iglesia. La excelencia en el ministerio no es una competencia horizontal, es una adoración vertical. Muchas veces, hermanos, se impresionan cuando hay hermanos que se desgastan en el ministerio y trabajan y no piden ningún 5 para estar en la iglesia. Y yo digo, ¿qué? Pues así es la vida cristiana, ¿no? Servimos al Señor, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Él me compró a precio de sangre. ¿Por qué voy a rehusar a dar mi vida entera, mi esfuerzo, mi tiempo, juventud, o mi experiencia, o tus años que tienes, hermanos? ¿Por qué lo vas a distanciarlo de aquel que te ha comprado, que te ha salvado? No es impresionar a los hombres, agradar a Dios, no es sobresalir, tan solo es servir. ¿Quieres ser el primero? Bueno, tendrás que ser el último. Sirve. Te sentarás a lo último a la mesa por servir a tus hermanos. Hemos visto 2 características: un llamado específico, pero ese llamado también tiene una capacitación específica. Vayamos a la tercera. La tercera característica del llamado de Dios, que te instan a responder a su servicio con fidelidad, es una encomienda específica. Una encomienda específica. Lea conmigo el versículo 4 al versículo 5 del capítulo 31. Dios había llenado de su espíritu a Bezalel, y luego empezamos a ver 3 para. En primer lugar, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedra, para engastarlas, en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. No vamos a hacer aquí una clase de las propiedades físicas del oro, de la plata, del bronce, pero sí quiero que sepa que eso se trabaja de diferentes maneras y de forma específica, para que usted pueda poner en líquido el oro o el bronce o la plata. Tiene diferentes temperaturas que si no las buscamos ahí en internet, en el ChatGPT o algo, usted y yo no vamos a saber. Pero estos hombres sabían trabajarlo y tenían que trabajarlo de manera perfecta y de manera buena para que se cumpliese la labor que el Señor estaba pidiendo. Dígame si esto no es una encomienda específica. Los está delimitando. Y me encanta a mí el versículo 4 porque dice inventar diseños. Cuando tú inventas algo, hermanos, tienes que primero empezar con una idea, con un bosquejo. Lo rayas, lo pones, haces una lluvia de ideas, tienes más o menos el prototipo dibujado. Después tienes que diseñarlo, escoger los materiales, cuál te conviene, para qué va a ser la función. Después haces un prototipo físico, a ver si funciona. Después ya lo mandas a fabricar, haces pruebas a ver si... Están inventando algo, están creando algo de cero, con materiales que tienen alrededor. No cualquiera puede hacer esto, pero Dios los capacitó para inventar diseños, para trabajar con materiales, para toda clase de labor. Es como decimos coloquialmente o en el buen mexicano, zapatero a tus zapatos. Dios no improvisa, hermano, ni actúa en desorden. Él no da dones sin dirección. Él no permite habilidades sin que las vayas a utilizar, y si no lo utilizas,
esas habilidades, hermanos, se van a quitar. No estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, sino habilidades que Dios ha permitido en nuestras vidas que aprendiésemos. Cada uno de estos hombres fue llamado con una tarea precisa dentro del proyecto divino de Jehová. No era cuestión de que hicieran lo que pudieran. Ahí diles que le hagan como si así no es oro, que le metan cobre. Y si no encuentran madera, pues que allí lo que encuentran ahí con que se parezca el tabernáculo. Tiene la intención en su corazón. No le está diciendo eso. Estaban capacitados para hacer de acuerdo a lo que Jehová había pedido. Esta es la belleza de la obra del Señor. Todos formamos parte del mismo cuerpo, pero cada uno tiene un rol designado por su soberana sabiduría. Somos parte del cuerpo de Cristo. Aarón, hermanos, Aarón, ¿qué era? ¿Recuerdan? Aarón, ¿qué iba a ser? Sacerdote. Y recuerda el versículo 24 cuando leímos que Moisés sube, se lleva a Josué y deja ahí a Aarón y a Hur. ¿Sí? ¿Recuerda ese pasaje que leímos al principio, capítulo 24? Y cualquier cosa tenían que ir ¿con quién? Con ellos. Vamos a ver qué hizo el buen Aarón. Vaya conmigo al capítulo 32. Dice que el pueblo, viendo que Moisés tardaba a descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro. ¡Wow! ¡Qué facilote, Aarón! ¿Y qué va a hacer Aarón? Que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía de sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. El buril era la herramienta para darle ese detalle. Ese becerrito estaba bien hecho, hermanos. Trabajar con buril, tú puedes hacer piezas con 10 milésimas. ¿Qué es eso? Es más pequeño que tu cabello. O sea, no es como que después decir: es que yo lo arrojé y salió ese becerro. No, Aarón, te equivocaste de profesión. A ti no te tocaba eso. Imagínense a Bezalel y a Oliab viendo cómo este hombre está trabajando. Y tú eres sacerdote. Ahora tú eres el héroe. ¿Quieres hacernos a un Dios de oro? Y dices: he aquí, Israel, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿te das cuenta del peligro que es que intentes hacer algo que no te corresponde hacer? Aarón se desvió del llamado que tenía. Si usted ve el capítulo 28 y el 29, habla de la consagración de Aarón. Él iba a ser de los sacerdotes, y es de los sacerdotes de Dios. No le tocaba esa actividad. Hay una encomienda específica para cada uno de nosotros. Hermanos, no por nada dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien de acuerdo al propósito al que hemos sido llamados. Sí, para salvación, en lo que vamos a la presencia de Dios, hay algo que Dios tiene encomendado para nosotros. No para tu beneficio, sino para el avance de la obra, del plan redentor que Él ha puesto desde antes de la fundación del mundo. 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Hay una forma de vivir. Pero 1 Corintios 12, del 14 al 21 dice, 1 Corintios 12, 14 al 21, Pablo hablando a los corintios, una iglesia que pues no estaba muy bien que digamos, les dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, yo le agradezco a Dios por los ojos de esta iglesia. Yo le agradezco a Dios por los pies de esta iglesia que están andando, por las manos que hacen en esta iglesia. Le agradezco a Dios por los meñiques que andan aquí en esta iglesia, que hacen su función. ¿Por qué? Porque si todos hacemos lo que nos corresponde, glorificamos a la cabeza, que es Cristo. Y no necesitamos como cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con esto? A lo mejor eres oído, pero te mueres por ser ombligo. Quieres estar en el centro, hermanos.
pero te necesitamos escuchando, necesitamos andando, viendo. Pensemos en el profeta Jonás. ¿Recuerda Jonás? 4 capítulos muy bellos. Bellos porque nos muestran la soberanía de Dios en la salvación. Porque Dios llama al que quiere, cuando quiere, como quiere, en el lugar que Él quiere. ¿Quién llamó a Jonás? Dios. ¿Para qué? ¿A dónde? A Nínive. Había un lugar específico, a proclamar su palabra. No era una invitación genérica. Jonás, hay una vacante, ¿tú podrías ir a Nínive? Él le habla y le dice, ve a Nínive. Era un llamado personal, con una tarea puntual, un destino específico. Dios no le dijo, ve a donde quieras con el mensaje que prefieras. Vas a ir a Nínive a proclamar mi mensaje. Y era mensaje de salvación, pero estos eran perversos. Jonás no quería. Dios lo envió con autoridad como profeta de su parte. Lo comisionó a predicar en Nínive. No era otro el que tenía que hacerlo, era Jonás. ¿Cómo sabemos? Jonás intentó ir a otro lugar, al lado contrario. ¿Y qué ocurrió? Un gran pez lo agarra y lo escupe a la orilla. Y te estoy diciendo que es para acá. En el capítulo 1 usted va a encontrar en Jonás el llamado que ignora. En el capítulo 2, una oración hipócrita de parte de Jonás, donde ruega por misericordia que él no quiere dar a otros. En el capítulo 3, la segunda oportunidad, ahora llamado ya a regañadientes, pero ahí va. En el capítulo 4 va a haber una oración sincera, donde ve su corazón. Yo sabía, Jehová, cómo eras tú, los ibas a salvar. Pero ¿quién tuvo que hablar? Jonás. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. ¿Qué mensaje? El que Dios quiso. La obra es del Señor, pero la obra del Señor también implica a los que está llamando a hacer esa obra en específico. Dios llama a quien Él quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere. Lo mismo sucede con nosotros. No estamos donde estamos por casualidad. Dios no se ha equivocado al ponernos en esta iglesia. Dios no se ha equivocado al ponernos en este momento. Dios no se ha equivocado con este sermón. Tal vez no es la etapa más cómoda de tu vida, hermano. Tal vez hay cambios. Tal vez hay un esfuerzo, incertidumbre por lo que pasa alrededor, o cansancio que nos tienta a retroceder. Pero si Dios lo ha permitido es porque tiene un propósito que se ejecuta a través de personas específicas, lugares concretos, y todo para su gloria. Te está capacitando y te está poniendo en el lugar correcto para la encomienda correcta. Hermano, hermana, tu encomienda no es intercambiable. Nadie puede hacer tu parte mejor que tú cuando Dios te lo ha asignado. Él te ha dado lo necesario. Sirve hoy con fidelidad donde Dios te ha puesto, porque este es tu Nínive, este es tu tabernáculo que hay que diseñar. Este es el tiempo que Dios te ha asignado en aquello que estás haciendo. No fuimos salvos para ser inactivos, sino para ejercer con mayordomía fiel lo que Dios nos ha dado. Piensa en esto. No todos haremos lo mismo, pero todos debemos hacer algo. Lo repito. No todos haremos lo mismo, pero todos debemos hacer algo. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Porque llegamos al punto 4. Hemos dicho que la primera característica del llamado de Dios que te insta a responder a su servicio con fidelidad, es que este llamado soberano de Dios es un llamado específico. Es un llamado con una capacitación específica, con una encomienda específica. Pero en cuarto lugar, y esto es lo bueno, es con un equipo específico. Con un equipo específico. Lea conmigo el versículo 6 del capítulo 31 en Éxodo. Dice la palabra del Señor: y aquí yo he puesto en él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto, se repite la palabra, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. ¿Listos para leer el versículo 7?
el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón y el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. ¿A qué les recuerdo? Al vuelo de pájaro que leímos desde el 25 al 30, ¿recuerdan? ¿Quién va a hacer todo esto? ¿El pobre Bezalel nomás? No. Jehová está hablando y dice: he puesto con él a Oholiab y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Todos los que son buenos en todo el pueblo van a responder también para hacer todo esto que está aquí. Mira el nivel de detalle. ¿Qué necesidad había de poner y todos sus utensilios? No era improvisación, había algo estipulado, era un trabajo arduo, pero había un equipo específico. Me encanta cómo termina: harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Quiénes harán eso? Todo sabio de corazón que he puesto yo ánimo, a Oholiab, Bezalel. Hermanos, algo que este texto deja en claro es que Dios nunca diseñó su obra para que un hombre lo hiciera solo. No existe el concepto de llanero solitario en la iglesia. Dios no solo llamó a Bezalel, Él llama a Oholiab y a todo sabio. Note algo importante: quien está hablando aquí es Jehová. No dice que Bezalel tenía que buscar ayuda. Bezalel, ahí te tocó, ahora convence a los demás. No dice que Moisés tenía que organizar un comité o abrir una encuesta: ¿quién quiere venir a servir aquí? Y apúntese en esta lista. Dios ya había escogido al equipo que iba a hacer esta tarea. Dice Dios, dice Jehová: yo he puesto. Dios no solo llama individuos, Dios forma equipos. Dios distribuye dones, da habilidades. Dios rodea el llamado con los colaboradores correctos. Piense, Bezalel era de la tribu de Judá, una tribu pues de renombre, ¿no? Yo soy de Judá, suena a Judá. Pero Oholiab pues era de la tribu de Dan. ¿Quién es Dan? ¿No? ¿Dónde queda Dan? ¿Dónde está Dan? Una tribu quizás un poquito menor en nombre. Y eso es lo hermoso, porque Dios une un hombre, una tribu principal o conocida, con una tribu, por así llamarlo, menor. No importa de qué nación seas, Dios llama a los suyos para la obra del ministerio. Dios no se forma por prestigio humano, sino un diseño soberano. En la obra de Dios no hay tribus pequeñas, no hay dones insignificantes, no hay colaboradores accidentales. Si estás ahí, si estás en algún ministerio, hermanos, eres parte del equipo, eres parte del trabajo. Dios te puso ahí con un propósito que va a exaltar su nombre y te está capacitando, o ya te ha capacitado para cumplir la obra. Esto Moisés ya lo sabía cuando él tiene ese llamado en la zarza que no se consumía por Jehová. Él dice que era tartamudo, pero que Jehová, ¿qué le dice? Hey, tu hermano Aarón te va a ayudar. Y lo leímos en el capítulo 24 de Éxodo, del 12 al 14. ¿Quién estaba con Moisés? Josué, su servidor, dice el texto. Moisés ya vio que Dios no solamente encomendaba cosas, sino que mandaba al equipo para que eso se cumpliese. Tan solo pedía fidelidad y obediencia de Moisés, a tal grado que cuando Moisés desobedece, y recuerda, ¿qué hace con la peña? ¿Qué culpa tenía la peña? Lo golpeó. Desobedeció a Jehová, porque lo que Dios quiere de Moisés es obediencia. Y Jehová le muestra el poder de él y que él cumple su palabra. Hermano, Eclesiastés 4, del 9 al 12 dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga del trabajo. Porque si uno cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Quieres saber quién es tu equipo? Voltea alrededor. Y voltea, quiero que voltees a la hermano de tu lado. Es el equipo en el que estamos. Nos tocó aquí, hermanos. Vamos a trabajar entonces para el Señor. Hay un equipo específico en la Iglesia Bíblica Berea, en esta parte de North Hollywood.
no vendrán otros, nos toca a nosotros, nos toca a nosotros. Y Dios no se ha equivocado. Uno más. La quinta característica. El llamado de Dios que nos insta a responder a su servicio con fidelidad es que es un llamado eficaz. Es un llamado, hermanos, eficaz. Es decir, tiene un cumplimiento garantizado. Y eso lo vemos al final del versículo 11, la última línea. ¿Qué dice? Y harán conforme a todo lo que te he mandado. Note que el pasaje no está diciendo, mira, Moisés, y ellos van a tratar de hacerlo, porque lo que te lo digo a ti, a ver tú cómo se lo dices, a ver si les sale la idea que tengo. No, tampoco dice, mira, diles y vemos a ver si aceptan hacerlo o no, a ver si responden, cruza los dedos para que se animen. ¿Dice eso? Es una afirmación, y es una afirmación que está en futuro. Harán conforme a todo lo que he mandado. ¿Por qué? Porque Moisés se encuentra en el monte. Dios habla en afirmación. Cuando Dios llama, no solo informa, sino está transformando los corazones para responder a ese llamado. Cuando Dios llama, no solamente da instrucciones, sino que prepara el terreno, prepara el corazón. Este es el llamado eficaz para la obra de Dios y se ve cuando vemos el panorama completo. Les preguntaba, ¿dónde está Moisés en este momento? Capítulo 31, ¿dónde está? En el monte Sinaí. 40 días, 40 noches. Está en el monte de Sinaí. Lo leímos en el capítulo 24. Pero si usted lee el versículo 18 del 31, vemos esta escena muy conocida. Y dio a Moisés, es Jehová, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Dónde está el pueblo? Abajo en el monte. ¿El pueblo escuchó la conversación entre Jehová y Moisés? No. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Un festín abajo, una fiesta, en pecado. Está a las faldas del monte. Piense esto, hermanos, Dios está afirmando que el llamado que ha hecho se hará. Y ellos ni siquiera saben qué tienen que hacer, pero Dios ya lo está confirmando. Eso es un llamamiento eficaz. Eso es un cumplimiento garantizado. El llamado que Dios hace no es improvisado, no es reactivo ni circunstancial. Es predeterminado desde antes y confirmado en su tiempo exacto, con las personas correctas y los recursos necesarios. Así lo vemos en el capítulo 35. Vaya conmigo. Mire, yo le invito a que lea todo completo. La verdad está muy, cuando lee todos los capítulos, ve toda la narrativa, que es muy buena, y va a encontrar ahí que el pueblo pues estaba en pecado, se rompen las piedras, Moisés vuelve a subir, le dan unas piedras nuevas, y el capítulo 35, ya purgando a los pecadores del pueblo, ¿qué dice el versículo 1? Moisés convocó a toda la congregación. Versículo 4, y habló Moisés a toda la congregación. Antes hablábamos de Jehová hablando a Moisés, ahora es Moisés hablándole al pueblo. Vamos a ver si Moisés hizo su trabajo. Lea conmigo el versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel. Mismo vocabulario. Jehová le dice, mira, yo he nombrado a Bezalel. Dice, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hermanos, es nuestro Bezalel. Nosotros lo conocemos. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Esto ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos leído. Para proyectar diseños y trabajar, empieza a describir todo. Versículo 34. Y he puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los he llenado de sabiduría para que hagan toda obra de arte y de intención. Versículo 1 del 36. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, que Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Imagínense, hermano, Dios ya ha hablado a su corazón y Moisés empezando a hablar de todos los planes que se iba a hacer, y entre el pueblo, ahí está Bezalel y diciendo,
eso es pura especulación, pero me imagino, wow, si yo pudiera hacer eso, soy bueno para trabajar con eso. Y de repente que diga, Jehová ha nombrado a Bezalel. Heme aquí, mi Señor, yo quiero trabajar para ti. Las habilidades que Bezalel había aprendido desde todo el tiempo de su vida al servicio de Jehová. De Jehová, el verdadero, el que lo sacó de Egipto, de su Salvador. Y Oliab, wow, qué padre por Bezalel, ojalá pueda trabajar. Y también he puesto con él a Oliab, el Dream Team, y todo sabio de corazón. Y estaban dispuestos a enseñar a otros para que esto funcionara. Dígame si este no es un llamado eficaz, un cumplimiento garantizado. Jehová dijo en el capítulo 31, estos lo harán conforme a lo que te he hablado. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Capítulo 35, si usted sigue leyendo, va a encontrar que ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron con todo gozo. Ellos no murieron tras lo que ocurrió en la primera bajada de Moisés. Ellos confiaban en Jehová. Esperaban en Jehová. Moisés, recién bajado del monte, se encuentra con un pueblo que aún no sabe cómo será llevado a cabo el proyecto, pero que ya estaban confirmados por el Señor. Tan solo llegó el tiempo. Ahora entendían que habían sido elegidos, capacitados y asignados desde antes de que ellos mismos supieran. Hermanos, la obra de Dios nunca depende de manipulación humana. Depende de la operación previa de Dios en los corazones. Nos toca ser fieles. Esto no es casualidad, es soberanía de Dios. Dios no improvisa en su obra. Cada paso que Él da está cuidadosamente diseñado desde la eternidad. No llama sin propósito ni coloca a sus siervos al azar. Cuando Él llama, lo hace con intención y un plan que se cumple porque Él lo dijo. Cumplir tu encomienda, hermanos, permite que otros puedan cumplir la suya, que ellos pudieran hacer el tabernáculo, la gente que iba a hacer las vestiduras, iban a habilitar a Aarón y sus hijos para que cumplieran el sacerdocio. Toda obediencia capacita a otros para su llamado. Estos hombres no solamente se quedaron con eso, sino que le enseñaron a otros estas habilidades para crecer juntos como pueblo y avanzar en ese trabajo que era grande. Y hermanos, Dios provee lo necesario para lo ordenado. Siga conmigo viendo el capítulo 36 y va a ver cómo Moisés llamó a Bezalel y a Oliab, dice, versículo 2, y a todo varón sabio, para que hiciera todo lo que se había hecho. Versículo 4. El 3 dice que la gente seguía trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaban a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra de Jehová. Versículo 7, pues tenían material abundante para hacer toda obra y sobraba. Dios solamente no te va a capacitar, no solamente llama al equipo correcto, no solamente está la encomienda en específico. Hermanos, es un llamamiento eficaz, con resultados garantizados, y eso involucra los recursos necesarios para toda buena obra. En conclusión, hemos visto en Éxodo 31, que Dios es quien llama, capacita, asigna la tarea, provee los recursos, une al pueblo en torno a una obra soberana. Nadie sirve sin propósito. Él llama específicamente, capacita específicamente, asigna específicamente, provee específicamente y asegura la respuesta de manera soberana. Este es el soberano Dios al que servimos. No perdemos, hermanos, hay garantías de resultado. Déjeme te doy un spoiler. Cristo regresará en victoria porque Él lo dijo. No hay nada que impida su plan soberano, ni para hacer el tabernáculo, ni las promesas que vemos en la palabra del Señor. Hermanos, al inicio hablamos de diferentes habilidades, ¿recuerda? Profesiones que existen en el mundo: carpinteros, arquitectos, maestros, contadores, médicos, obreros, empresarios, amas de casa, estudiantes, técnicos, administradores, hermanos que están en la obra del Señor,
hay predicadores, hay pastores, dedican su vida a una profesión. Cada uno ha aprendido algo, cada uno ha desarrollado algo, cada uno ha recibido algo. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? No solamente los dones espirituales que ahí están, por lo menos tienes un don de parte del Espíritu Santo. Pero también Dios te ha permitido habilidades, destrezas, experiencia, profesión, capacidad organizativa, conocimiento, recursos. Y dirás, hermano, yo ya estoy muy grande, ya los años pasaron, te está dando tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Porque si Él te lo dio, no solo es para tu beneficio personal, te lo dio para su gloria, te lo dio para la edificación de su iglesia, fue para la expansión del Evangelio. Hermanos, en la iglesia estamos trabajando. Esta pared no está de oquis, se está construyendo en la obra. Hermanos, hay evangelización, hay ministerios de alcance, hay ministerio de niños, de jóvenes, varones, mujeres, matrimonios. Tenemos discipulados, están los ujieres, áreas de limpieza, mantenimiento y cualquier otro que sé que se me está escapando. Hay mucho que hacer, hay necesidades. Tú tal vez no eres llamado a predicar, tal vez no eres llamado a pastorear, pero sí eres llamado en algo en específico que Dios está trabajando en tu corazón. Entonces la pregunta no es, ¿tengo algo que ofrecer? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a ponerlo al servicio de Él? ¿Estoy dispuesto? ¿O sigo esperando que me sirvan? Bezalel no era sacerdote, era artesano. Aholiab no era profeta, era un hombre habilidoso. Pero su trabajo sostuvo el lugar donde Dios sería adorado. Quizás lo que tú sabes hacer hoy sostendrá el avance del Evangelio el día de mañana. Quizás lo verás, quizás no lo verás, pero hermanos, habrá fruto. Dios no te salvó para que sigas ocupando una silla, te salvó para edificar su obra, para exaltar su nombre. Te llamó, te capacitó y te ha colocado aquí. Ahora te dice, sé fiel, que te he llamado por nombre, sí, para salvación, amén. Pero mientras esperamos, hermanos, ese día de gloria, ¿qué vas a hacer para tu Dios que te ha salvado? Que esta iglesia no sea conocida solamente por su edificio, sino por un pueblo que puso todo lo que recibió al servicio del Dios que los llamó. No prives, hermano, a esta iglesia de la bendición de tu obediencia. Sé fiel al llamado soberano de Dios en tu vida. Oremos al Señor. Amado Padre, damos las gracias porque podamos meditar en tu carácter, visto, Dios, en el Antiguo Testamento. Usted es un Dios inmutable. Usted sigue actuando como siempre ha actuado. Le damos gracias porque no solo somos hijos suyos, sino que usted nos ha capacitado para trabajar para usted. Nos ha capacitado con habilidades específicas. Tu Espíritu nos ha dado dones, Señor, para edificar a la iglesia. Lo hemos visto en tu palabra, que usted llama, capacita, encomienda a cada uno de sus hijos con un propósito para exaltarse usted, Padre. Le rogamos, Señor, que nos libre de la pasividad y la indiferencia. Avive nuestro corazón, que esté dispuesto a atender el llamado, una fe efectiva, a ser buenos mayordomos de lo que usted nos ha dado, Señor. Le pedimos que nos conceda un mismo sentir, una misma visión, una disposición genuina para servirle con lo que somos y con lo que tenemos. Quizás sean pocas monedas como aquella viuda, pero Señor, queremos darle todo a usted. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Usted lo ha permitido en nuestras vidas, queremos usarlo para tu gloria. Que cada uno de nosotros, Padre, pueda decir con sinceridad: he aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí para trabajar, heme aquí para servir. Gracias
por tu fidelidad, por tu presencia constante y por el privilegio de poder colaborar en tu obra. No porque no necesite, Señor, sino que usted así lo ha designado para que en nosotros tan débiles usted sea exaltado. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Y Padre, todo esto lo oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.